Porque este es mi ser. Yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Seguimos con la serie hermosa que hemos tenido estos meses. Atrévete a ser santo. ¿A cuántos les ha ayudado esta serie? ¿Verdad? Como que le jalan a uno el mecate ahí, la cintura. Y muchas cosas que antes hacíamos, hemos bajado el volumen, ¿verdad? Si gritábamos mucho a las personas, pues bajamos el volumen. Si mentíamos mucho, hemos bajado el volumen. Si criticábamos mucho, hemos bajado el volumen. Y sabe que eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos santifiquemos. Porque cuando una vida se santifica es de mucho provecho para el cielo. Es de mucho provecho para Dios. Dios no usa a un hombre pecador. Dios no usa a una mujer de pecado. Dios invierte en una persona que ha aprendido a ser santo y a caminar en la santidad. Muy bien. Quisiera que hoy abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Y dice así: así que, hermanos del ministerio fe, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Las promesas de la palabra de Dios, ¿verdad? Es las promesas de Dios. Dios tiene una promesa y una bendición para cada día del año. Y las promesas de Dios son buenas. Dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, está hablando de dos cosas muy importantes, hermanos. Quiero que ponga atención. Número 1, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos promesas. Diga promesas. ¿Quién nos da las promesas a nosotros? ¿Quién nos ha dado esas promesas? Dios. Ok, las promesas de Dios son hechos auténticos y legítimos, son verdad. Dios no se anda con cosas como el hombre, que hoy promete y mañana esconde la mano. Hoy promete y mañana esconde su palabra. Así es el hombre, pero Dios no es hombre. Así es que las promesas de Dios es algo que Él tiene preparado para nosotros, para que nosotros entendamos que nosotros podemos vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Si usted ve, hermano, las promesas de Dios es para bendecirte, para sanarte, para levantarte, para edificarte, para darte la victoria, para andar en paz. Son las promesas de Dios y todo lo demás. Las promesas de Dios, dice la palabra de Dios, que porque nosotros tenemos las promesas de Dios, son las promesas eternas, las promesas que vienen del cielo y las promesas que salen de la boca del Padre Celestial, no del hombre. Usted puede tener la promesa de un hombre o de una mujer, pero se desvanece con el tiempo. Te amaré toda la vida y el desgraciado se fue con otra. ¿Sí o no? Entonces, pero cuando usted tiene las promesas de Dios, esa promesa de Dios es infalible. Ahora, ¿cuántos tienen las promesas de Dios? Agárrese, los que levantaron la mano. Agárrese con esto. Agárrese, ¿ok? Porque dice la Biblia que para que usted disfrute de las promesas de Dios, mantenga la promesa de Dios y tenga la promesa de Dios, tiene que limpiarse de toda contaminación, porque si no, la promesa de Dios nunca va a permanecer en usted.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiarnos. ¿Cómo se limpia eso, pastora? ¿Y cómo se come eso? Si nosotros tenemos cargada la mente, hermanos, de contaminación, nosotros no podemos recibir la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es la que trae bendición a nuestras vidas. La promesa de Dios es la que trae bendición a mi familia. La promesa de Dios es la que trae bendición a mi casa. Entonces, donde usted está limpio de toda contaminación, ahí está la promesa viva de Dios, se activa en usted. Y donde usted vaya, usted va a ser una bendición porque usted carga la promesa de Dios. Esto es muy serio, hermanos. Yo siempre les recomiendo, hermanos, no se dejen llevar solamente por la palabra escrita, sino por la palabra revelada. Nosotros tenemos que sacarle a la palabra el jugo, porque ese jugo es la sustancia. Por eso dice la Biblia. Dice otra vez, si lo leemos ya con revelación, nos parece diferente este texto bíblico. Así que, amados, dice, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación en dos áreas, en la carne y en el espíritu. Es decir, primero la carne y después el espíritu. En mi carne yo tengo mucha contaminación. Tengo contaminación en mis sentidos, en mis ojos, en mi boca. ¿No es cierto, hermanos? Que a veces hablamos lo que no debemos, decimos cosas que no debemos, vemos las cosas que no debemos, oímos cosas que no debemos, y todo lo que oigo me contamina. Por eso el Señor dice, ¿quieres buscar la bendición de Dios? ¿Quieres que las promesas de Dios sean tuyas? Tienes que limpiarte. Es decir, el Señor nos da a nosotros una responsabilidad. Déjeme decirle que lo que da Dios no siempre es regalado. A usted le tiene que costar algo. ¿Cuántos dicen amén a esto? A mí me tiene que costar. No es que yo vengo a una religión y ya me meto a una religión y la bendición viene. No, güey, José, no. El Señor nos dice a nosotros, yo pongo la promesa y la bendición y tú pones tu parte de limpiarte. Porque el Señor no nos va a agarrar a nosotros a la fuerza y nos va a zampar en un pozo para limpiarnos. Nosotros lo hacemos por nuestra buena voluntad. Puesto que tenemos tales promesas, hermanos, limpiémonos de todo lo que me ensucia mi carne. Yo no puedo estar aquí pensando que soy santa si le doy rienda suelta a mi carne. Yo no puedo pensar que soy santa y que algún día voy a alcanzar la santidad si le doy rienda suelta a mi espíritu. El hombre tiene espíritu. En el espíritu del hombre hay cosas que lo contaminan. El hombre natural tiene un espíritu natural. El hombre es el espíritu del hombre natural no es el Espíritu Santo. Tiene que ver con su carne, con sus pasiones también, con su alma. Entonces dice que nosotros nos tenemos que limpiar de todo lo que es contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros, el siguiente paso, que sería el tercer paso, ¿qué tiene que ser? Dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice Pablo, dice perfeccionando en la santidad. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto perfeccionarnos? Porque nosotros no nos limpiamos. Y limpiarnos es lo mismo de arrepentirme y pedir perdón, sí, tiene que ver con eso. Pero hay algo más. Tengo que tener conciencia de que esto no es gratis, de que yo tengo que buscar la santidad cada día, donde quiera que esté, con quien quiera que esté. Yo tengo que andar en santidad delante del Señor. Esto es la responsabilidad suya y mía todos los días. Donde quiera que usted se encuentre, tiene que actuar como dice la palabra de Dios. Dice perfeccionando la santidad, y el cuarto paso, en el temor de Dios.
en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor de Dios, hermanos? Quiere decir que yo tengo que ser consciente de que Él es santo, y bajo esa santidad de Dios es que yo puedo ser santa y caminar en la santidad de Dios. Yo no voy a caminar en la santidad de la religión. Yo no voy a caminar en la santidad del santo, del pastor, del líder, de mi esposa, de mi esposo. Yo tengo que caminar en la santidad del temor de Dios. Yo tengo que respetar a Dios como mi Señor en todo momento. Yo tengo que amar a Dios y respetarlo a Él, pero en mi carne y en mi espíritu. ¿Me entienden, hermanos? En mi carne y en mi espíritu. Es decir, que yo tengo que tener una reconciliación con Dios y con mi gente. Yo tengo que estar reconciliado con Dios y reconciliado con mi gente. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que me está bajando aquí, ¿verdad? A veces aquí me bajan muchas cosas a mí. A mí me gusta mucho subirme aquí porque mi mente finita no entiende las cosas que son del espíritu muchas veces, pero cuando estoy aquí me baja así. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestra mente. Pero ¿sabe qué? Del Antiguo Testamento viene el otro testamento, el Nuevo Testamento, y dice: además amarás a tus hermanos, amarás a tu prójimo, amarás a tus vecinos, a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, a tu esposo. Primero dice que lo amemos a Él, pero Jesucristo dice: no, solamente eso. Es muy fácil decir religiosamente: ay, sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Él sabe que yo lo amo, Él sabe cuánto lo amo. Y el hijo diciéndole: vieja hipócrita. O el esposo diciéndole: vieja hipócrita. Pero cuando yo amo a Dios y amo a mi familia, yo estoy trabajando con este texto que dice en mí la contaminación de mi carne y la contaminación de mi espíritu. Así es que nosotros tenemos que estar preocupados por dar testimonio con mi vida en los seres que están alrededor mío, y ellos me pulen a mí. Cada una de las personas que usted conoce que le cae gordo, esa mujer que le cae mal, ese hombre que le cae mal, esa pastora que no la baja. Sí, aquí vino una persona que decía: es que no aguanto la pastora, y se fue. Si no se fue, la iban afuera. De verdad, hace poco. Y tuvo un problema ahí con alguien por aquí, con varios. Y yo la bendigo. Yo la bendigo porque ni la conozco a la señora. Pero nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes, hermanos. Si usted tiene una bronca con alguien, arréglelo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que está con un problema con alguien, dice: deje su ofrenda en el altar, no se la lleve. Déjela en el altar, vaya y reconcíliese con su hermano. Y una vez que se haya reconciliado con su hermano, venga y ahora sí bendiga la ofrenda que ella trajo al altar. Y usted puede decir: ay, la recogieron y la ofrenda. No, usted viene aquí, dobla sus rodillas y le dice: Señor, ahora sí estamos en paz con Dios y con los hombres. Ese es el pueblo que se lleva el Señor. El Señor viene a arrebatar a los santos. Cuando viene Cristo, viene a arrebatar a los santos que no esconden nada delante del Señor. Dice San Juan capítulo 17, verso 17, dice: santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. Amados, mire, yo les quiero decir una cosa.
Si usted quiere seguir la santificación de su vida, usted tiene que usar la Biblia. Ustedes tienen que escuchar esto: santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo no puedo saber cómo yo me santifico si yo no leo la Biblia, si yo no conozco la Biblia. Porque si yo no conozco la Biblia, yo no tengo una ley. Si yo no conozco la Biblia, yo no tengo un peso que me diga a mí lo que sí es bueno. Lo que tengo son solamente los modelos de casa, como dijo mi mamá. Mi mamá dijo que esto era bueno y resulta que ahora yo estoy grande y me doy cuenta que no es bueno. Lo que siempre pensé que era bueno, ahora me doy cuenta que no es bueno. Pero cuando dice la Biblia, santificaos en mi verdad, en la verdad, tu palabra es verdad. Yo tengo que saber que lo que me limpia a mí y me santifica es la palabra de Dios. Lo que me limpia a mí y me santifica es la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña, la palabra me instruye, la palabra me guía, la palabra me acompaña, la palabra me alimenta, la palabra me cuida. Es mi guía, la palabra de Dios. Lámpara es, decía David en los momentos de inspiración, cuando él estaba cantando los salmos. Dice, en los momentos de inspiración, cuando él iba camino a Jerusalén o camino a sus trabajos, y ponían, no había electricidad, no había internet, no había televisión, no había radio, pero ponían unos orificios en la carretera y le ponían aceite y le ponían fuego. Y cuando él caminaba por esos caminos, él caminaba y estaban los orificios llenos de fuego, y se inspiró diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso se inspiró él, y hasta el día de hoy nosotros tenemos ese hermoso texto bíblico, ese hermoso Salmos, porque la Biblia es la luz de tu vida. Cuando yo no conozco la luz, ando en una religión, pero no ando en una convicción, porque la palabra de Dios a mí me educa. Nosotros tenemos que ser educados por el cielo, hermanos, porque ya nos han educado muy feo aquí en la tierra, ¿sí o no? Ya nos han educado muy feo. Tenemos unas mañas, tenemos unas cosas tan raras nosotros. Y cuando venimos a esta clínica que se llama Ministerio Fe, venimos con un montón de garrapatas y de piojos y de niguas. Y yo no sé si hay niguas todavía, en mi tiempo habían niguas. Se le metían a uno en los dedos de los pies, en las uñas. Pero hay niguas espirituales, hermanos, que no nos dejan a nosotros caminar bien. Entonces nosotros tenemos que ser educados por la palabra de Dios, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso esto es lo que dice: limpiémonos nosotros de todo lo que nos contamina. ¿Qué te ha contaminado? Es que ya yo soy grande y a mí nadie me tiene que decir las cosas. Un momentito. Si nosotros no nos dejamos educar por la palabra de Dios, seguiremos siendo educados bajo las normas de mi abuelita que me crió, o de mi mamá que no sabía nada de cómo criar a un hijo en la palabra de Dios. Lámpara. Nosotros tenemos que limpiarnos de todo lo que hemos venido cargando, porque eso se llama contaminación. ¿Ha oído usted de las personas tóxicas? Están contaminadas. ¿Ha sido usted tóxico? Yo sí. Hemos estado mal educados, hermanos. De donde veníamos, nosotros no recibimos educación de mi mamá. Muy pocas personas han tenido el privilegio de que hayan recibido una educación que valga la pena. Así es que por eso Juan dice en este versículo: santifícalos, dice Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, le está diciendo al Padre. Tu palabra es verdad.
Entonces, hermanos, yo les recomiendo hoy que para que ustedes tengan las ricas y las grandes promesas que dice la Biblia, nosotros nos tenemos que limpiar de toda contaminación que hemos recibido. ¿Cómo nos contaminamos nosotros? Nos contaminamos todos los días. Si quieres ser santo, tienes que saber que nos tenemos que descontaminar. Porque muchas veces decimos, ok, la santidad nadie la puede alcanzar. Un momento, sí la podemos alcanzar si nosotros nos comenzamos a limpiar de todo lo que nosotros hemos recibido. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que renunciar. No solamente nosotros nos tenemos que limpiar, sino que yo tengo que aprender a renunciar a mi manera de ser. ¿A usted le gusta cómo es, hermano? Sinceramente, delante de Dios. ¿Le gusta a usted cómo es? ¿Ya usted puede decir yo soy un material terminado? Entonces todavía me falta mucho. Okay. Entonces todavía no somos santos. Yo tampoco. A mí todavía me falta mucho. Dígale a Randall para que vea. Todavía me falta mucho. Aquí Tito nos está diciendo, tenemos que renunciar. Apúntelo por ahí. ¿Renunciar a qué? A la impiedad. A la impiedad. ¿Sabe qué es la impiedad? Lo contrario a la piedad. Tenemos que ir renunciando. Cada día yo tengo que aprender a renunciar a algo para ser santo. Cada día de mi vida tenemos que aprender a renunciar a cosas que a Dios no le gusta para ser santo. Cada día de mi vida yo tengo que aprender que esto que está en mí al Espíritu Santo no le agrada y por eso yo no he podido ser santa. Nosotros tenemos que aprender a ser santos para agradarle a Dios. Tenemos que aprender a ser santos, pero en la santidad del Padre, en la santidad de la palabra de Dios y en la santidad del Espíritu Santo, para que nosotros podamos aprender a ser santos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La santidad de nosotros, los creyentes, halla sus raíces en la santidad de Dios. Yo no puedo copiar la santidad del hombre, porque el hombre falla, pero Dios no falla, porque Él no es hombre. Tenemos que aprender a caminar en la santidad, no de la religión. Tenemos que aprender a caminar en la santidad de Dios. Usted me dice, eso es imposible. Yo le digo, no. Si la Biblia lo dice, es porque es cierto. Y sí se puede. El mejor ejemplo que nosotros hemos recibido. El apóstol Pedro lo recalcó en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice la Biblia, como hijos obedientes, ¿cómo tenemos que ser? Aprenda, hermanos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en... Vean lo importante, hermanos. Nosotros teníamos aquellos deseos y eran deseos de pasión, eran deseos de la carne, porque éramos ¿qué? Ignorantes. ¿Ahora somos ignorantes? No, no somos ignorantes. Entonces nos dice la Biblia, no te conformes con tu manera de ser de que eras antes, con nuestros deseos de la ignorancia. Dice 15, sino como aquel que te llamó, ¿es qué? El 15, sino como aquel que te llamó es santo, sean también ustedes santos, ¿en qué? Toda vuestra manera de vivir. Ahí no dejan nada por fuera. Diga toda.
¿Es todo el día? ¿Es toda la semana? ¿Es todo el mes? ¿Es todo el año que nosotros vivamos? Yo pensé que era el domingo de ayuno y oración. No, es en toda nuestra manera de vivir. Si estamos en la playa, ser santos. Si estamos en el trabajo, ser santos. Si estamos en la casa, ser santos. Si estamos ahí en el Jibal comprando la carne, ¿verdad? En esa carnicería tan rica, y vemos a la vecina, ser santos. Y aunque usted ve ahora la gente que anda tan relajada vestida en la calle, usted sea santa, sea santo. Amén, hermanos, porque dice en toda vuestra manera de vivir. No crea, hermanos, yo les digo una cosa, y juntamente con mi esposo, nosotros la estamos pulseando para ser santos. ¿Sí o no, Randall? Todos los días. Y viera que ser santo al lado de un esposo no es fácil, o al lado de una esposa no es fácil. No es fácil. No es fácil, porque Él me conoce todo lo que yo soy, hasta lo más secreto, ¿verdad, Verita? Y yo Él también. Y cuando estamos, pero somos compañeros. Y si nosotros en familia nos ayudamos, en matrimonio nos ayudamos, y nosotros no para golpear a la pareja, sino para ayudarnos. Mira lo que estás haciendo, a Dios no le agrada. Porque recuerde que la Biblia dice que tenemos que ser santos todos los días en toda nuestra manera de vivir. Si a usted le llama la atención un santo, hermano, no se resienta, esté agradecido. Si a usted un santo, una santa le llama la atención y le dice, ¿sabes qué? Eso no está bien, hágale caso. Hágale caso, entre todos nos ayudamos, y cuando venga Cristo nos lleva a todos juntos como un ramillete de rosas. Bendito sea el Señor. Ser santos, dice, sino que como aquel que te llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Ay, hermano, no me diga que usted no sabe quién lo llamó. No fue Pepe, se llama Jesús. Es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, el Señor está haciendo esto, está sacando de su naturaleza santa para que usted sea injertado en la naturaleza santa de Dios. Entonces ya usted no va a ser santo porque usted la lucha y la pellejea, sino porque usted tiene una naturaleza santa. Porque usted, cuando viene el problema y la tentación a su carne, a su mente, a su corazón, usted le dice, ¿sabes una cosa? De aquí va jalando, porque mi Padre es santo y yo soy su hija, entonces yo soy santa. Y usted misma ministrese. Usted mismo, varón, ministrese. Que cuando venga la pasión en la carne, cuando venga aquella conducta que a usted no le gusta, que es repugnante para Dios, usted diga, yo voy a aprender a ser santa, porque Él es santo. Amén. Por eso tenemos nosotros la oportunidad de hablar con el Padre cuando estamos enfermos, cuando estamos en una lucha, cuando estamos en una situación. Señor, ayúdame, Padre, Padre. Cuando usted dice Padre, usted le está hablando a su Padre, al Padre que le da a usted la santidad, pero también le va a dar la salud. Pero si usted sigue diciendo, es que mi papá es Chepe, mire, se va a quedar con su papá Chepe, porque Dios no va a venir a socorrerlo en los momentos de necesidad. Tenemos que aprender que nosotros somos santos porque Él es santo. ¿Quién es Él? Es mi papá. Y dicen que las pintas salen con el hijo de tigre, ¿qué? Sale pintado. Hijo del Padre sale pintado. Pintado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por sus pecados y por los míos, para que usted fuera libre, fuera justo y fuera santo. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor.
Gloria a Dios. Entonces, podemos decir que la santidad, según la Biblia, se origina en Dios. La santidad, según la Biblia, viene de Dios. La fuente de la santidad es de Dios, no es de la religión, ni de la musulmana, ni de la católica, ni de la hebrea, de nada. Viene de parte de Dios. Es de donde nosotros tenemos la fuente. Y se le ordena al hombre a usar esta cualidad de Dios como el modelo perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, yo no voy a copiar al hombre, ni a Randall, ni a Carlos, ni a Daniel. Yo voy a copiar a Dios. Yo voy a andar no como ellos andan, yo voy a andar como Dios quiere que yo ande. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Ser santos es un mandamiento divino. Hermanos, ser santos no es una opción. Ser santos no es una referencia. Ser santo es un mandamiento. ¿Y sabe qué dice Jesucristo? Sean santos. ¿Qué quiere decir? Yo los ordeno y les mando que sean santos. Ay, no es una opción, hermanos, lo siento mucho. Si estamos en esto, hagámoslo bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que aprender a caminar en este mundo en santidad. Existe en el mundo un conjunto de ideas, de filosofías, de actitudes y de conductas que simplemente no armonizan con la vida cristiana, sino que reveladas, nosotros lo vemos que se revelan en la palabra de Dios. No es el pensamiento del hombre, no es los ideales del hombre, no es las filosofías del hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Y punto, hermanos. Y punto. Entonces, es de estas características propias del mundo que el creyente debe separarse. No como anda el mundo, no con tus filosofías, ni con tu religión, ni con tus ideales. Yo tengo que andar como dice la palabra de Dios que yo tengo que andar. Hay muchos líderes, aún cristianos, que le dicen a los jóvenes que hagan cosas que la Biblia dice que no hagan. Por eso no podemos andar como el hombre dice que ande. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿a dónde nosotros tenemos que echar las raíces? En la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17. Léalo conmigo, por favor. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dígalo conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino, y el mundo pasa y sus deseos, dígalo, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿se da cuenta, hermanos? Lo primero que entra diciendo: no ames al mundo, porque el mundo nos atrae. Mire ahora en el internet están los cristianos fascinados. ¿Sabe qué hace el internet en los cristianos? Los obsesiona. Están obsesionados con todo lo que es el entretenimiento. Si nosotros usáramos ese tiempo para leer la Biblia, para sacar un estudio bíblico o para orar. Y me da miedo que ahora, como todo es tan rápido, la gente ni ora. La gente busca una religión, pero no le gusta orar. A los cristianos no les gusta orar. ¿Por qué? Porque la oración
La oración es el fundamento para la santidad, hermanos. Un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Por eso es que Juan está diciendo esto. También aquí involucra la separación de actitudes y de pecados. Hay actitudes que el Señor no quiere que nosotros tengamos y pecados donde nosotros tenemos que aprender a renunciar. Pecados relacionados ¿con qué? Con la vieja naturaleza. ¿Cómo cuesta, hermanos, quitarse de encima la vieja naturaleza? ¿Cómo cuesta arrancar mi procedente de donde yo vengo? Es que yo soy así. Es que yo hice esto y soy esa. ¿Cómo cuesta arrancarlo? Hay que quitarse esa vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza que está viciada, tiene un vicio. La otra vez estábamos viendo a una persona y mi esposo y yo estábamos diciendo, pobrecito muchacho, está completamente quemado por las drogas, quemado. Y ya no se puede hacer nada por él. Naturalmente, clínicamente, no se puede hacer nada por esa persona. Está totalmente quemada. Eso es lo que quiere Satanás con la vida del cristiano y con la vida de estos muchachos o de este matrimonio o de esta familia. Lo que quiere es sucundirlo hasta lo profundo de los infiernos. Por eso el Señor quiere darnos a nosotros herramientas en esta noche, hermanos, sabiendo que nosotros podemos cambiar nuestras formas de ser, los ideales, los pensamientos, las cosas que a nosotros nos atan a tener una vida de esclavitud, hermanos. Todo es que el que comete pecado es esclavo del pecado, hermanos. Todos los que cometen pecado, y cuando yo le doy rienda suelta a la carne, estoy cometiendo pecado tras pecado. Entonces me convierto en un esclavo del pecado siendo cristiano. Y tenemos que renunciar a esa vieja naturaleza o al viejo hombre que dice la Biblia, y el desarrollo de una naturaleza vieja del hombre, y traer una naturaleza nueva, desarrollar en nosotros una naturaleza nueva en nuestras vidas. Tenemos que andar como Dios quiere que nosotros andemos. El último texto bíblico y terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? No. Las cosas, he aquí. Si yo tomo este texto bíblico, yo digo, está mal escrito. Pregunto, ¿las cosas viejas han pasado en usted, sí o no? ¿Cosillas o cosotas? De modo que si yo estoy en Cristo, estoy siendo procesada. Estoy siendo procesado. Porque si alguien del mundo en un berrinche nuestro nos encuentra haciendo el berrinche, dice, es cristiana, perdón. O usted está en Cristo porque parece que su dueño no es Cristo, parece que su dueño es el otro. Porque una persona en Cristo no hace eso. Una persona en Cristo no se comporta así. Una persona en Cristo no trata a la familia así. ¿Será que usted está equivocada y su dueño no es Cristo sino el otro? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura tiene que ser. Las cosas viejas están siendo transformadas y un día van a ser. Denle un aplauso al Señor, que Dios les bendiga. Este es mi ser.